porque dentro de los temas que hemos estado compartiendo contigo en esta mañana está esta determinación del Instituto Nacional Electoral con respecto a quienes aparecían en los acordeones y que terminan siendo ganadores de la elección del Poder Judicial. Estuvimos muy atentos a la sesión que se llevó a cabo a inicio de la semana y a los argumentos y posturas que cada uno de los consejeros del INE pusieron sobre la mesa. Y llama la atención de manera significativa el cómo se contraponían varias de las posturas por parte de los consejeros. Desde quien decía, es evidente que quienes aparecían en los acordeones pagaron o financiaron esa campaña, hasta quien argumentaba que eran blancas palomitas y que ellos nada más circunstancialmente habían estado en esos acordeones, habían aparecido ahí. ¿Por qué determina lo que determina el INE y qué determina con respecto a estos personajes? De eso platicamos esta mañana con Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral. Martín, muy buenos días. Erika, buenos días, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Martín, a ver, primero, ¿qué pasó en este debate de la sesión del Instituto Nacional Electoral con respecto al tema de los acordeones? ¿Y qué termina decidiendo la autoridad electoral? Mira, a ver, lo que se trataba el lunes no era el tema ya de la validez de la elección. Ese tema ya fue el 15 de junio sí. y ya por 6-5 quedó validada la elección. A lo que se trataba el lunes era de los efectos en materia de fiscalización. Entonces, la fiscalización es ver cuál fue la debida comprobación de los gastos de campaña, de los ingresos que dijeron tener las personas que participaron, así como también resolver algunas denuncias en materia de fiscalización, como es el caso de los acordeones, pero bajo esta vertiente de fiscalización, porque finalmente los acordeones cuestan, se mandaron a hacer, se produjeron, se distribuyeron, todo eso tiene un costo, y por lo tanto lo que se estaba viendo era que la parte de los costos, si se podía sancionar por la existencia de estos acordeones, sí. Quién los mandó a hacer, quién los produjo, quién los distribuyó. ¿Cuánto costaron? Claro. Entonces, efectivamente, ¿cuánto costaron? Porque pues no del cielo no cayeron. Entonces, cuando hay una conducta infractora, porque desde luego ya quedó claro que estos acordeones, además de que existieron, porque bueno, todavía hubo quien ha querido decir que no existieron, y no estamos hablando del que hizo cada quien, sino estos acordeones que se mandaron imprimir, que se difundieron ampliamente. Nosotros tuvimos 57 quejas sobre este tipo de acordeones, tuvimos 336 acordeones ejemplares, que eran como 10 modelos de acordeones en términos generales, y entonces cuando hay una conducta infractora, hay dos extremos, digamos. Un extremo es a quién le beneficia, y el otro es quién los hizo. Entonces, la fiscalización debe sancionar ambos extremos de la conducta infractora. Nosotros todavía no se han terminado las investigaciones respecto del origen, porque en mes y medio pues es muy difícil hacer una investigación, porque una investigación compleja, seguir el rastro de los recursos es uno de las cosas más complejas que hay, por los esquemas de financiamiento paralelos que se crean para evadir la ley, también porque dependemos de las respuestas que nos den algunas autoridades. Entonces, ahorita la Unidad Técnica de Fiscalización sigue haciendo diligencias para conocer el origen, pero lo que sí podíamos saber ya, y podemos saber ya, es que hubo un beneficio para aquellos que aparecieron en los acordeones. Claro. Claro. Entonces lo que se sancionó ese lunes fue el beneficio que te reportó haber aparecido en un acordeón. Porque ahora, eso tiene un beneficio. Eso fue lo que se sancionó. Ahora, Martín, la consejera presidenta Guadalupe Tadei, la escuchábamos en su argumentación inicial, diciendo que ella iba en contra de este dictamen y argumentando que era
no comprobable la vinculación de quienes habían aparecido en los acordeones y que habían ganado pues un puesto en el Poder Judicial con el financiamiento, con el origen de estos acordeones. Pero dime una cosa, a ver, ¿realmente podemos ser tan ingenuos y pensar que quienes aparecieron en los acordeones no sabían que estaban ahí, que no tuvieron absolutamente nada que ver? ¿Realmente podemos pensar que eran blancas palomitas que alguien más incluyó en ese listado? ¿Realmente no hay a estas alturas una evidencia que los vincule con el grupo o con los actores que impulsaron la elaboración y la distribución de estos acordeones? A ver, en cuanto al INE corresponde, lo que nosotros tenemos que es aportar datos e investigaciones. Dentro de las investigaciones y las diligencias, pues fue ir con estas personas y decirles y preguntarles si conocían el origen. Evidentemente todos se deslindaron. Sí, claro, Nadie claro. dijo, yo lo hice, ¿verdad? Hice, claro. Y bueno, me costó tanto. No, si se deslindan, pues la autoridad no tiene un elemento para hacer una vinculación objetiva. Sin embargo, sí hay diversas tesis de jurisprudencia que hablan del beneficio que te puede reportar aunque un tercero lo haya hecho. Entonces, eso fue lo que se sancionó. Y era justamente lo que se decía y lo que decíamos quienes sí estábamos por la sanción, que fue 6-5, estuvimos a un voto de que ni siquiera se sancionaran. Y entonces la sanción es por el beneficio que te reportó haber aparecido en ese acordeón, porque definitivamente haber aparecido en esos acordeones masivos que se distribuyeron masivamente te generó un beneficio, y entonces lo que se está sancionando es ese beneficio, aunque tú no lo hayas hecho, aunque lo haya hecho un tercero. ¿Quién es ese tercero? Sí. No sabemos todavía, se está indagando, es una indagación compleja, pero sí ya podemos saber quiénes fueron beneficiados. Y de hecho, también hubo otra discusión menos vistosa, que era cómo sancionar a aquellos que, aún apareciendo en acordeones, sin embargo no ganaron. Sí. Y también se les va a sancionar no con una sanción económica, sino con una amonestación pública, porque siempre en materia de sanciones, pues siempre hay que ver tanto la proporcionalidad como el tema de la capacidad económica cuando se trata de una sanción financiera. Finalmente, Martín, ¿cómo se le sanciona? Es decir, ¿cuánto le va a costar a alguien que apareció en un acordeón y que terminó beneficiado con el voto de los ciudadanos? Y segundo, ¿cómo? ¿Cómo lo van a pagar? Mira, ¿cuánto? Eso depende de la capacidad económica, porque ese es un criterio de jurisprudencia que hay. Hay que recordar aquí, Erika, que aquí no hubo financiamiento público y tampoco hubo financiamiento privado, es decir, las personas no podían recibir dineros de terceros, sino que solamente era de sus gastos personales. Precisamente como estos acordeones los hicieron terceros, que no sabemos quiénes son, pues por eso es que se sanciona, por el beneficio que tuviste. Pero dado que no tuvieron ni financiamiento público ni financiamiento privado, se considera la capacidad económica. Y hay que tener un parámetro. El parámetro era el 10% del tope de campaña. El tope de campaña, vamos a centrarnos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, era de 1,468,841 pesos. El 10% equivale a 146,884. Era la máxima sanción que se les podía poner en caso de aparecer en acordeones. Claro que luego había que ver lo de la capacidad económica. En total, lo que te puedo decir es que quien más sancionado quedó fueron para el Tribunal de Disciplina Judicial, Eva Verónica de Gives. Ella tiene una multa de 293,258 pesos, igual que Celia Maya García, fueron quienes más son sancionados. Luego está Bernardo Batis con 267,689 para el Tribunal de Disciplina Judicial. Y para el caso de la Suprema Corte, la persona más sancionada es Loreta Ortiz, con 255,017 pesos, y luego después está Yasmín Esquivel con 190,980, y así van hasta el menor, que es de 79,198 pesos por la capacidad económica. Esa es la multa. Además, eso es por los acordeones. Sí. Y además está también, si no hicieron egresos debidos, habrá otra multa de otro, no como esta, quizá un poco más pequeña, porque no comprobaron bien. Esto es nada más por lo que respecta a los acordeones, por el beneficio recibido.
Martín, pues te agradezco mucho que nos permitas conocer estos temas de primera mano y creo que tendremos que estar muy atentos a lo que se viene, a lo que se sienta como precedente con las decisiones que hoy se están tomando en el Instituto Nacional Electoral. Como tú lo dices, estuvieron a punto de dejarlos ir por la libre y eso hubiera sido tremendo. Hoy las sanciones, pues bueno, no son tan significativas como muchos esperaríamos, pero a final de cuentas ahí están y creo que, insisto, lo importante es el precedente que se va marcando. Te agradezco como siempre, Martín. Hay que esperar a ver qué dice el tribunal, Erika. Sí, También. sí. Todavía falta Hasta esta luego, historia. Erika. Muy buenos días.